coyunturas, así en los deditos, ¿sí? En nuestra parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Que son flexibles, que se mueven. Entonces, lo que va uniendo, como una unión, ¿cierto? Entonces, algo que de pronto nos tenía amarrados, que nos tenía como unidos, pegados a un pasado, al pecado, el Señor, ¿qué quería hacer? Romper esa ligadura, esa atadura, ¿sí? De la que traíamos, de ese hombre pecaminoso. El Señor quería romper con la espada, con la palabra, hasta aquí, no más. Y duele, porque usted quizás se quiera separar un dedo, un pedazo duele, hermanos, duele. Pero es un proceso que el Señor hace con nosotros. Y lo más hermoso es que el Señor aquí le está hablando a sus discípulos. Entonces es ahí cuando queremos ser discípulos del Señor Jesús. ¿Sí? Lo que el Señor da las indicaciones. ¿Usted quiere seguirme? ¿Y qué es un discípulo? El que es enseñado por un maestro. ¿Y quién es el que enseña aquí en la iglesia de Jesucristo? El Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro, nuestro Padre eterno, ¿sí? Él es el que nos habla. Bendito es el Señor Jesús. Y podemos ver en la misma palabra del Señor al apóstol Pablo cómo tenía esa lucha en sí mismo. Vamos a Romanos 7, amados hermanos. Gloria sea al Señor Jesús. Gloria al Padre eterno. Voy a leerles del 15 en adelante. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 7. Amén. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy como quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí podemos ver esa lucha, hermanos, ¿sí? De la carne contra el espíritu y del espíritu contra la carne, del querer obedecer al Señor y que la carne no quiere. Entonces ahí tenemos que someterla al Señor, ¿sí? Todo pensamiento, toda emoción, toda decisión sometida a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver aquí el ejemplo, cómo el apóstol Pablo tenía ese enfrentamiento, porque es en uno donde empieza la lucha, en la mente. Señor, yo quiero hacer, pero no, Señor, pero no quiero hacer, y si lo hago. Entonces es ahí donde el apóstol Pablo tiene esta lucha. ¿Y qué dice en Romanos 8:1? Porque dice aquí, viviendo ¿qué? En el Espíritu. ¿Quién es el que tiene que gobernar? El Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa cuando gobierna el Espíritu Santo? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu, y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, amados hermanos, es como nos dice el Señor, que no andemos conforme a la carne. Es una lucha, porque la misma palabra dice que es una lucha.
la carne contra el espíritu. Pero dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme, que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Y dice en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Aquí vemos la paz del Señor, ¿sí? Anteriormente decían, sí, pero ¿cómo así? Paz. Pero el Señor nos va a explicar. Y aquí es donde podemos ver la paz del Señor, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si andar en los deseos de la carne es muerte. Si yo vivo en los deseos de la carne, estoy muerto. Pero si vivo, me ocupo en el Espíritu, hay vida y paz. El ocuparse en el Espíritu, en las cosas del Señor, en cómo yo estoy orando, cuando oro, ¿sí? En cuando leo la palabra del Señor, en que me ocupo en Él, en su amor, en su gracia, en su fruto, ¿sí? Porque el Señor nos ha dado de un fruto a nosotros, que es el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley, porque estamos viviendo ¿qué? En el Espíritu, la nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito es el Señor Jesús. Sigue diciendo en Mateo, bendito es el Señor Jesús. 10:34, vamos a leer el 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y seguimos leyendo, Dios mío, ¿cómo así? No. En disensión, ¿saben qué significa disensión? Dice que es falta de acuerdo entre dos o más personas, o falta de aceptación de una situación, o una decisión, o una opinión, ¿sí? Porque cuando el Señor en su gracia me llama a mí primero en el Evangelio, y quizás a mis familiares no los ha llamado, ahí donde empieza eso que dice el Señor, la disensión. Porque no hay acuerdo, porque yo estoy conociendo ¿qué? La verdad, el Evangelio puro, mientras que mi familia quizás no. Pero usted, ¿cómo así? Si yo he crecido en esta creencia y usted ahora me va a traer a mí esto aquí a la casa. ¿Cómo así? ¿Va a cambiar las cosas? Entonces ahí donde empieza la disensión, que no hay acuerdo, que no quieren aceptar. De pronto quizás aquellos hermanos que han nacido de padres creyentes, gloria a Dios, pero los que no, cuando viene la prueba, la lucha, de que no, ahora usted es diferente, usted antes sí esto, porque usted antes vivía para el mundo, ahora no, ahora vive para Cristo. Aleluya, gloria sea al Señor Jesús de Nazaret. Bendito es el Señor Jesús. Dice el versículo 36 de Mateo 10, y los enemigos del hombre serán los de su casa. No que yo sea enemigo de mi familia, no, porque el Señor nos llamó a paz y estar en amor, sino que ellos me van a ver a mí, es como un enemigo, porque ya no estoy en esa creencia, ya el Señor me ha dividido, ya el Señor me ha cortado para Él, me ha llamado, me ha apartado. Entonces ahí donde ellos se piensan que nosotros somos como enemigos, pero no, gloria sea al Señor Jesús. Dice el versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Tremenda prueba, ¿no, hermanos? Que nos pone el Señor para seguirle, para ser un discípulo de Él. Imagínense, el Señor dice que no somos dignos. ¿Y qué es ser digno? Gloria sea al Señor, que es merecedor de respeto y estima. Imagínense qué hermoso que el Señor diga,
O sea, que podamos decir, que el Señor pueda decirle a nosotros, sí, usted es digno porque usted me ama más, quizás que su mamá, que su papá, que su hijo, que su hija, llámese cualquier familiar, ¿sí? Pero que usted o yo estemos amando más a un familiar que al Señor, el Señor dice que no es digno. Y hermoso sería que nosotros sí realmente amáramos más al Señor, porque Él lo dice, que hay que amarlo más a Él, porque Él es el que nos ha dado la vida, somos de Él, somos hechura de Él, ¿cómo no amarlo? Entonces cuando decimos, no, pero yo sí amo al Señor, viene la prueba, porque el Señor nos prueba. ¿Usted me ama? Bueno, vamos a ver en el servicio, vamos a ver cuando, no, pero es que espero que viene un familiar, mi mamá, mi papá, mi hijo, y no es mal compartir con la familia, no, en ninguna manera, sino hay que tener que la prioridad. La prioridad. ¿Quién es primero en mi vida? ¿Quién es primero en mi casa? ¿Mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, o los que tienen nietos? ¿Quién me está quitando el tiempo para el Señor? ¿Quién no me deja congregarme cuando nos reunimos el primer día de la semana, que es hoy domingo, donde la iglesia saca este día para el Señor, para compartir, para estar en unanimidad? Y yo digo, ay no, pero sí, de vez en cuando no está mal, pero que pronto ya cada domingo, porque quizás se le dificulte venir entre semana al servicio, pero el domingo que venimos en general, y preciso ese domingo, no, que X o Y motivo, entonces ahí es donde el Señor nos va probando, amados hermanos, ¿sí? A cada uno de nosotros. Y qué hermoso sería que sí seamos dignos para el Señor, ¿sí? Como dice la palabra, merecedor de qué? De respeto y de estima. O sea, esa estima que tiene el Señor para con nosotros. Qué hermoso, ¿cierto? Que seamos dignos de Él. Que diga, este hijo amado es digno de mí porque se esfuerza a pesar de las dificultades, de los tropiezos, se esfuerza por estar aquí en la congregación. Sí, quizás no importa, no, que es que no me quieren dejar venir, no, pero usted bien, porque viene a buscar del Señor, aprender del Maestro, porque cada vez que nos congregamos como discípulos estamos aprendiendo de las enseñanzas de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, porque es su palabra la que nos enseña, la que nos guía. Entonces, amados hermanos, tener siempre presente esto, que seamos dignos del Señor, amar al Señor por sobre todas las cosas, que Él es merecedor de toda gloria y de toda honra, que le sirvamos, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Gloria sea al Señor Jesús. Sigue diciendo, y el que toma su cruz, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a leer Lucas 9:57. Gloria sea al Señor Jesús. Evangelio de Lucas 9, capítulo 9, versículo 57. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Gloria sea al Señor Jesús. Dice así en el nombre poderoso del Señor Jesús. Los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven
y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y el Señor Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Gloria a Dios. Aquí muchos estaban siguiendo al Señor, pero el Señor les decía las cosas. Bueno, pero yo no lo voy a ofrecer como quizás en otros lados. Bueno, venga y le doy riquezas, será millonario, tendrá carros, motos. El Señor no tenía ni dónde recostar la cabeza. Le dijo a este muchacho, aún así, ¿quiere seguirme? ¿Ven? Gloria sea al Señor. Y otros que también le dijeron, no, pero espera, Señor, que entierre a mi padre. Quizás no había muerto, o quizás sí, o estaba por morir, no lo sé. Pero no, espera, que cuando él se muera, pues yo ahí sí como que voy a tener tiempo para seguirlo y evangelizar. Ahí sí, cuando ya me quede solo. Imagínense, hermano. Y a otro también le dijo, Señor, pero déjame que me despida primero los de mi casa. Y el Señor no, o sea, ya llegó hasta acá, camine conmigo. Ya agarró el arado, ya empezó como hace el labrador, a trillar o a empezar el camino, a limpiar, camino. Vamos, o sea, no se devuelva. Tremendo, ¿cierto? O sea, el Señor no le dio como el tiempo de, no, Señor, pero como a veces uno que afanado, y no, voy para el culto, pero, no, se me olvidó que tengo que hacer otra cosa. Me quedé, me perdí de la bendición, de la palabra del Señor. Entonces el Señor a uno ya se dispuso, porque querían, escuchando la palabra del Señor. No, esto es palabra de poder. Muchos le dijeron, pero el Señor les da bueno, ¿usted quiere? ¿Le va a costar? No es fácil. ¿Aún así quiere? Y el Señor es bueno en su misericordia, ¿sí? Y como dice el Señor en Mateo 22:37, para los que lo saben de memoria, gloria al Señor Jesús. Mateo 22:37.